Yo lo que quiero hacer es referirme a cuatro quizás problemas teóricos, generales, conceptuales de la democracia y algunos casos concretos. En primer lugar, yo quería referirme a una característica que se está viendo con mucha notoriedad en los procesos democráticos de América Latina. Hoy podemos decir que todos los regímenes políticos de América Latina son regímenes democráticos, en al menos un sentido, que es que todos los regímenes, excluye a Honduras, porque es un caso especial, vamos a hablar de Honduras, y a Cuba, por supuesto, que también es otro caso especial, como mencionaba Luis, todos los gobiernos que existen en este momento en el continente han sido gobiernos elegidos libremente en elecciones competitivas, con la posibilidad de participación de sectores de diferentes signos políticos. En ese sentido podemos hablar que tenemos una democracia electoral. Y tenemos democracias electorales en todos los países de América Latina. Pero la pregunta que deberíamos hacernos cuando nos interrogamos sobre el estado de la democracia en América Latina debería ser, en mi opinión, debería ir más allá de preguntarnos, hacernos la pregunta sobre cómo surgen los regímenes políticos hoy en el poder. Tenemos también que preguntarnos, hacernos la pregunta de cómo gobiernan. En esencia, un régimen político resuelve tres problemas: cómo se accede al poder, cómo se ejerce el poder y cómo se transfiere el poder. ¿Cómo se accede al poder? Porque lo sabemos que es a través de las elecciones. Pero eso no es todo. El otro punto es cómo se ejerce el poder. Pero tampoco es todo. Después viene la pregunta de cómo se transfiere el poder. Son las tres preguntas que hay que hacerse: cómo se accede, cómo se ejerce y cómo se transfiere. Y podemos decir de que, puedo decir yo por lo menos, ¿verdad?, de que tenemos casos de países con democracias consolidadas, como el caso de Uruguay, como el caso de Chile, como el caso de Brasil y otros países, menciono tres, donde podemos observar reglas democráticas en el acceso al poder, en el ejercicio del poder, en la transferencia del poder. Pero podemos observar también otros regímenes que se caracterizan por ser democráticos en el acceso al poder, pero no en el ejercicio del poder. El ejercicio del poder en un régimen democrático es el ejercicio del poder ajustado al Estado de Derecho. Es un ejercicio de un poder limitado constitucionalmente, un poder que está dividido, que está separado en una instancia legislante que es el Congreso, y una instancia administrativa que es el Poder Ejecutivo, y una instancia adjudicativa que es el Poder Judicial. Lo que vemos en algunos países, por ejemplo Venezuela, por ejemplo Ecuador, por ejemplo Bolivia es un caso muy particular. Yo creo que hay que hacer muchas consideraciones antes de abarcar el caso de Bolivia. Lo que vemos es que hay un acceso democrático al poder, pero no hay un ejercicio. En Venezuela no existe una división de poderes, no hay una división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, una división real de poderes. Existe una división formal, hay un Congreso. También había un Congreso paraguayo durante toda la dictadura de Chávez, que ustedes no conocieron. Nosotros sí conocimos. Está acá y funcionó desde el año 54 en adelante. Todos los años hubo un Congreso acá. Y había dos poderes, tres poderes y todo en el papel. Pero en la práctica era un régimen autoritario dirigido, manejado y administrado de una manera personal y autoritaria por el choque. Entonces, yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos sobre el estado de la democracia en América Latina es la pregunta sobre, no solamente sobre la dimensión electoral, sino también sobre la dimensión del ejercicio del poder. Y el ejercicio del poder regulado y limitado en el marco del Estado de Derecho. Esa es la primera preocupación que tengo. Y creo que en ese sentido hemos tenido retrocesos, avances y retrocesos en América Latina. Hemos tenido avances en muchos países, podemos ver el caso de Uruguay, podemos ver el caso de Chile, el caso de Brasil, mismo el caso de México, podemos ver el caso de Perú con sus altibajos.
podemos ver el caso de Paraguay, que también creo que se inscribe en la misma categoría. Pero por otro lado, vemos retrocesos en países como Ecuador, vemos retrocesos en países como Venezuela, en mi opinión, retrocesos en países como Nicaragua, en el sentido de que el poder se ejerce de manera autoritaria, o de manera por lo menos no plenamente democrática. Es el primer punto. El segundo punto es la vinculación que existe entre esta caracterización que acabo de hacer de la democracia en América Latina y las nuevas formas de golpes de Estado. Cuando nosotros estudiamos ciencias políticas o sociología política, la figura del golpe de Estado era clara. El golpe de Estado era un golpe hecho por militares contra un gobierno electo democráticamente. Y la inmediata asunción del poder por parte de un gobierno militar y la supresión de todas las libertades, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de manifestación, en fin, generalmente la suspensión de todas las libertades políticas, la disolución de los partidos políticos, la prohibición de toda actividad política. Ese era el golpe de Estado tradicional. Lo que estamos viendo en los últimos tiempos en América Latina es que ese golpe de Estado cada vez menos raro. Ahora parece una montura, que es una especie de reaparición de un fantasma de tiempos pasados. Pero en línea general, porque los peligros o las amenazas para la democracia ya no están en los golpes de Estado clásicos de carácter militar. Están, en mi opinión, en golpes no de Estado, sino contra el Estado. No golpes desde afuera, sino golpes desde adentro. Es decir, procesos que se desarrollan al interior de regímenes que surgieron democráticamente y que van desnaturalizando esas democracias y las van convirtiendo en regímenes autoritarios. Pero yo no voy a hablar, en ese caso, de los ejemplos que conocemos, que son, por ejemplo, Venezuela o Ecuador, que son los que más yo conozco al menos. Yo voy a hablar de los casos nuestros, porque nosotros tuvimos acá dos procesos que felizmente logramos adoptar. Uno fue en la década del 90 con el gobierno del 96. En el fondo se trataba de un golpe de Estado, entre comillas, constitucional, desde adentro. El golpe del 23, o el fracasado golpe del 23 de abril del 96, el 1 de fue eso. Y a lo que no nos gustaba, ni nos va a gustar nunca, bueno, fue electo en elecciones que tuvimos que aceptar, fueron elecciones completamente libres y completamente limpias, pero fueron elecciones aceptadas por todos. Y desde adentro mismo del régimen que surgió democráticamente, se constituye una amenaza autoritaria, porque era evidente que el proyecto de Lino Oviedo era un proyecto radicalmente autoritario. Y era un proyecto también, lógicamente, con intenciones, como todo proyecto autoritario, de perpetuarse en el poder, en el tiempo. Y después tenemos otro ejemplo, que también, a Dios gracias, adoptamos aquí en la plaza, en la de 99, cuando un gobierno también electo democráticamente, es decir, en elecciones que no podemos cuestionar en lo más mínimo, porque fueron absolutamente las controladas y nos ganaron, digo nos ganaron porque yo estaba del otro lado, ¿verdad? Le gana el señor Cuba las elecciones que hace. Empieza a desnaturalizar el carácter del régimen democrático, ejerciendo el poder de manera no democrática. Por ejemplo, levantándose en la práctica contra un principio constitucional básico que es el respeto y el acatamiento de la decisión de la Corte Suprema. En el caso concreto, la decisión de la Corte Suprema era que el señor Oviedo debía estar preso. Está bien, está mal, es justo, injusto, yo no sé, pero esa fue la decisión de la Corte. Y esa decisión debió haber sido respetada. Y entonces sale el señor Cuba, el ingeniero Cuba, en algunos de sus adláteres y los oviedistas que le rodeaban, diciendo de que, con argumentos absurdos, como que sí, la Corte dice eso, pero algunos abogados dicen lo contrario. La Corte, sí, pero la Corte no es Corte, porque resulta que se había muerto a cielo, y entonces en vez de ser 9 miembros eran 8, y como la Constitución dice que la Corte tiene 9 miembros, y ahí porque se murió, entonces la Corte no es Corte.